Hola gente, mi nombre es Nicolás Londoño y hoy quiero que hablemos de uno de los pilares fundamentales de las finanzas, esto es el interés compuesto, que no es más que la posibilidad de obtener rentabilidad sobre la rentabilidad que ya habíamos obtenido antes, es decir, hacer que la plata se reproduzca como conejos. Este es el mecanismo a través del cual mucha gente se ha convertido en verdaderos multimillonarios y es la principal razón por la cual todos deberíamos empezar a invertir lo antes posible. Pero, como todo en la vida, tiene su lado oscuro. Y este es que las deudas también utilizan el interés compuesto para su cálculo. Esto quiere decir que si nos descuidamos pueden crecer de forma exponencial y algo que aparenta estar bajo control puede explotar rápidamente. Pero bueno, ¿qué es esto del interés compuesto y por qué es tan poderoso? Veamos. En este video vamos a hablar de la parte conceptual y de los aspectos claves. En el siguiente video vamos a entrar en más detalle en la parte numérica. Sin la parte conceptual, los números no tienen sentido. Para interiorizar completamente el poder que tiene el interés compuesto, lo primero que tenemos que hacer es entender el crecimiento exponencial. Después vamos a ver cómo podemos aplicarlo en nuestra vida financiera diaria. Y por último, vamos a responder a la pregunta de si podemos ser millonarios con este principio. Comencemos. Lo primero que tenemos que entender es que el interés compuesto se comporta de forma exponencial y nuestro cerebro ha evolucionado en un mundo lineal. Es por esto que muchas de estas cosas no son intuitivas ni se sienten naturales para nosotros, pero nada nos impide aprenderlas. Cuando hablamos de cosas lineales, estamos hablando del mundo de las sumas y las restas. 2 más 2 es 4, 10 más 5 es 15. Por ejemplo, si yo doy un paso y avanzo un metro y repito esta operación 15 veces, es decir, doy 15 pasos, pues voy a haber avanzado 15 metros, ¿verdad? Fácil. Claro, esto es lo que nuestro cerebro hace de forma automática. Bueno, ¿qué pasa si al experimento anterior le cambiamos un poquito las reglas? ¿Qué pasa si con cada paso que yo doy duplico la distancia que yo recorro? Es decir, el primer paso avanzo 1 metro, el segundo paso avanzo 2 metros, el tercer paso avanzo 4 metros y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar si yo repito esta operación 15 veces? ¿Cuál será la distancia que habré recorrido? ¿10 veces más que el ejemplo anterior? ¿15 veces más? ¿150 veces más? ¿1500 veces más? ¿Qué está pasando con nuestro cerebro en este caso? ¿Dónde quedó nuestra intuición? ¿Por qué la respuesta no nos parece obvia ni nos salta a la cabeza inmediatamente? Precisamente porque nuestro cerebro no está acostumbrado a este tipo de operaciones. ¿Qué pasa si yo les digo que son más de 2000 veces la distancia? Precisamente 2184. Y que esto equivale a más de 32 kilómetros, suficiente para cambiar de ciudad. ¿Ahora sí me creen que el cerebro no está hecho para estos cálculos? En este ejemplo estamos multiplicando por 2 el avance. ¿Qué pasa si lo multiplicamos por 3 o por 5 o por cualquier número más grande? ¿Y qué pasa si cada paso o cada avance toma solo un par de días? ¿Cuáles serían las proporciones que este crecimiento alcanzaría? La realidad es que esto es lo que ocurre con algunas enfermedades contagiosas y sus consecuencias las estamos viendo. Por eso la humanidad está encerrada en su casa haciendo videos para YouTube. Pero bueno, volvamos al mundo de las inversiones, que es a lo que vinimos. Realmente duplicar mi plata cada periodo y hacer esto de forma consistente, pues suena básicamente imposible, ¿verdad? Entonces todo este ejemplo y todo esto que hablamos no sirve. La verdad es que sí sirve. El hecho de multiplicar por 2 solo me sirve para explicarles a ustedes de forma contundente la importancia que esto tiene. Es decir, dramatismo. Lo importante acá es que el crecimiento exponencial no se deriva del hecho de multiplicar por 2. Se deriva que estamos tomando una tasa de crecimiento y con base en esa tasa de crecimiento estamos calculando la siguiente tasa de crecimiento. Y así sucesivamente y sucesivamente y sucesivamente. Por eso es que cada periodo que pasa, la tasa de crecimiento es mayor que la del periodo anterior. Y esto es lo que realmente nos genera el crecimiento exponencial. Puede ser multiplicar por 2 o por 3 o por 5, pero también puede ser multiplicar por 1.1, 1.2, 1.05. Cualquier cosa mayor a 1. Si el número es menor a 1, entonces no estamos aumentando, sino estamos disminuyendo, pero el comportamiento también sería exponencial. Bueno, hablando de crecimiento exponencial, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y darle like a este video para que el algoritmo de YouTube nos ayude a alcanzar más personas. Con todo esto que hemos hablado, hay un detalle que también es importante mencionar. En el mundo lineal, si yo realizo la mitad de las operaciones, yo obtengo la mitad del resultado. Es decir, si yo doy 7 pasos y medio, pues yo voy a haber avanzado 7 metros y medio, que es la mitad de 15. Fácil. ¿Qué ocurre en el mundo exponencial? Si yo hago la mitad de los pasos, voy a asumir que son 8 para evitar los decimales, ¿qué porcentaje del resultado va a obtener? Y de nuevo, nuestra intuición no nos ayuda para resolver esto. Veamos. Si yo realizo 8 pasos exponenciales, ¿cuánto habré avanzado? 255 metros. Esto es 128 veces menos que nuestro ejemplo anterior de los 32 kilómetros más o menos.
y esto es haciendo la mitad de las operaciones. Es decir, los últimos 7 pasos representan el 92% del avance, o los primeros 7 solamente el 8%. Es lo mismo visto de formas diferentes. Si ven el efecto acumulativo que estamos generando acá, más importante aún, solamente el último de los pasos acumula el 50% del avance. La distancia del último paso es igual a la suma de todos los pasos anteriores, más 1. Pero bueno, ¿y todo esto cómo nos afecta? Pues muy fácil, en nuestro mundo lineal, un año más o un año menos, para la mayoría de las cosas, no afecta demasiado. Pero en este mundo exponencial sí que afecta. Asumamos un momento que tenemos acceso a algún vehículo de inversión que nos permita duplicar la plata cada periodo, sea un periodo lo que sea. ¿Qué ocurre? En el último de los periodos vamos a ganar la misma cantidad de dinero que en todos los periodos anteriores. Lo vamos a duplicar. Es decir, un periodo más, un periodo menos, sí que hace la diferencia. ¿Cuál diferencia? Lo mismo que toda la historia sumada. Claro, este es el caso en el que podemos duplicar nuestro dinero en cada periodo. Si somos más conservadores y pensamos en el 10%, pues no va a ser tan dramático el ejemplo, pero es la misma idea. Ocurre básicamente lo mismo. Menor magnitud, pero es el mismo efecto. Esto nos lleva a un tema muy importante. Y es, cada año que nosotros perdemos debatiéndonos de si sube, si baja, si vale la pena invertir, si no, si está caro, si está barato, que la economía, etc., es un año en el que perdemos un gran potencial de rentabilidad, como lo hemos visto. De hecho, si alguien viendo este video es menor de 18 años, ¿qué espera para invertir? Este es el mejor momento de su vida para empezar a invertir. ¿Por qué? Está a más de 50 años de pensionarse, más de 50 años de tener que pensar si necesita esa plata o no la necesita. A la final, las inversiones son como los árboles. El mejor momento para sembrarlos es hace 20 años y ya. Al comienzo del video mencionamos rápidamente el tema de las deudas. Con lo que ya sabemos, analicemos qué pasa con las deudas. En esencia, la cuota de un crédito es simplemente una fracción de la plata que me prestaron que devuelvo y una fracción, dependiendo del crédito, pero en la mayoría de los casos mayor, que corresponde a intereses. Esos intereses funcionan bajo el principio del interés compuesto. En sus matemáticas incorporan todo esto que hemos hablado. Tal vez el peor escenario de todos es los meses en los que no podemos cumplir con uno de los pagos. Como dijimos, la devolución de la deuda es una pequeña fracción, los intereses son una gran fracción. Si por ejemplo yo voy al banco y le digo, oiga, los próximos 3 meses no lo voy a poder pagar, y el banco me dice, fresco, no se preocupe, no me pague esos 3 meses. Claro, el banco está fresco, porque entiende perfectamente este principio del interés compuesto. El que no debe quedar fresco es uno. ¿Por qué? Porque los intereses que se debieron haber pagado y no se pagaron, van a aumentar la deuda. ¿Qué pasa? Esos intereses que fueron a aumentar la deuda van a generar nuevos intereses y el siguiente mes la factura de intereses va a ser más grande y va a ir a aumentar la deuda. Y el siguiente mes más grande y va a ir a aumentar la deuda. ¿Qué ocurre? El crédito o el monto que debemos empieza a crecer de forma exponencial. Y es aquí donde puede salirse de control y explotar muy rápidamente. Este tema lo vamos a hablar en más detalle en un próximo video. Por ahora es importante mencionar una regla fundamental de los préstamos. Comprométase con lo menos y haga lo más. Logre tener la cuota mensual más baja posible, pero cada mes que pasa pague lo más que pueda. Esto nos ayuda a mitigar un poco ese riesgo de que el crédito se salga de control. Entre más bajito lo tengamos, menos riesgo tenemos de perder el control. En este punto ya debe ser claro por qué el interés compuesto ha convertido en multimillonarios a tantas personas. Y la pregunta de cómo lo puedo aprovechar también debería tener una respuesta bastante clara. Invirtiendo, ¿verdad? La pregunta importante es ¿cómo? Y ese es el tema que vamos a responder a lo largo de varios videos. Por ahora, pensemos en opciones sencillas. Fondos de inversiones. ¿Qué es un fondo de inversión? Es un producto financiero que prestan las instituciones financieras, sean bancos, bancas de inversión, en los cuales colocamos nuestro dinero y nos olvidamos por completo del tema. Recapitulando, el interés compuesto tiene solo 3 variables importantes. El monto original, la tasa de rentabilidad y el periodo o el número de años. A la pregunta de ¿puedo ser millonario usando el interés compuesto? Pues la respuesta es claro, por supuesto. El tema es ¿qué valor debe tomar el monto inicial? ¿Qué valor debe tomar la tasa de interés? ¿Y qué valor debe tomar el plazo? Por supuesto, si tenemos una tasa de rentabilidad del 5%, nos va a tomar más años que si tenemos una tasa del 10%. Para ver un ejemplo un poco más conciso, empecemos por definir millonario como la persona que tiene $1 millón o unos 4.000 millones de pesos colombianos en este momento. Y por supuesto descartemos opciones como ganarse la lotería, montar el nuevo Google o tener $500.000 debajo de la cama. Así que gracias. Finalmente, asumiremos que la vida laboral de una persona son 45 años. Empieza a trabajar a los 20, se pensiona a los 65. Tomaremos estos 45 años como el plazo para nuestro análisis.
Veamos un ejemplo rápido. Si yo tengo $1000 ahorrados, ¿qué tasa de rentabilidad necesitaría yo para convertirlos en $1.000.000 en 45 años? El 16.6%, de forma consistente por 45 años. No es imposible, pero es un gran reto. Listo, está bien. ¿Qué pasa si empiezo con $10.000 y no con 1000? Necesitaría el 10.8. Ok, es bastante más razonable para los estándares del mercado colombiano en este momento. Bueno, ¿y si empiezo con $50.000? Bueno, 6.8. Eso sí es fácil de conseguir en el mercado. Claro, pero ¿quién tiene $50.000 a los 20 años? Difícil, ¿verdad? Listo, entonces cambiemos el planteamiento de nuestro problema. No pensemos en cuánto tengo que tener ahorrado a los 20 años, sino en cuánto tengo que ahorrar a lo largo de la vida. O lo que es lo mismo, ¿cuánto tendría yo que ahorrar cada año para alcanzar el $1.000.000? Y en este escenario, pues todo depende de la tasa de rentabilidad. Tomemos primero el 5%, que es básicamente la tasa de rentabilidad más fácil de conseguir en el mercado. ¿Qué se necesitaría? Necesitaríamos ahorrar $6.300 anuales, o alrededor de 525 por mes. Estos son 2 millones de pesos mensuales. Sigue un poco complicado. No nos desanimemos, estamos hablando de $1.000.000. Esto precisamente nos ayuda a entender la magnitud de dinero que es $1.000.000, o unos 4.000 millones de pesos, y lo difícil que sería conseguirlos. Veamos ahora un escenario un poquito extremo. ¿Qué pasa si nuestra tasa de rentabilidad ahora es del 15% efectivo anual? En este caso nos estamos saliendo de los fondos de inversión y de las inversiones de coloque su plata y olvídese. Estamos seleccionando inversiones, buscando las mejores, estamos trabajando activamente para que nuestra plata produzca de forma interesante. ¿Cuánto creen que necesitaríamos en este escenario? Multiplicamos por 3 la tasa de rentabilidad. ¿Entonces un tercio de la plata? No, estamos en el mundo exponencial. En este escenario necesitaríamos únicamente $280 al año. Esos son unos $23 al mes o 100.000 pesos mensuales. Ojo, sí, estoy diciendo, si ahorramos 100.000 pesos mensuales durante 45 años y logramos que nuestra plata rente el 15% efectivo anual, en promedio, de forma consistente a lo largo de 45 años, tarea nada sencilla, vamos a tener $1.000.000 al final de nuestra vida laboral. Esto nos lleva a la conclusión más importante de este video. El secreto para el éxito en el mundo de las inversiones radica en la consistencia y en la búsqueda de tasas decentes de rentabilidad. Si somos capaces de invertir 100.000 pesos de forma consistente a una tasa de rentabilidad decente, en el largo plazo vamos a ver los frutos de nuestro trabajo. Como bono, este es el secreto detrás de Warren Buffett, quizás el inversionista más famoso de la historia. En este libro, su hija dice que el secreto de Warren Buffett fue ser capaz de mantener una tasa de rentabilidad del 27% efectivo anual durante más de 50 años. ¿Cómo lo logró? Identificando las compañías que iban a generar más valor en el largo plazo, comprando a precios razonables y básicamente no vendiendo nunca. En otras palabras, invirtiendo de forma consistente. Bueno, si se preguntaron qué eran todos esos letreritos de alerta inflación, ¿qué ocurre? Las tasas de rentabilidad siempre tienen una dependencia con la inflación. En su composición, una tasa de rentabilidad, por un lado, devuelve el componente de la inflación y por otro, da una recompensa por correr un riesgo. Por otro lado, la inflación nos crea un concepto que se llama el valor del dinero en el tiempo. Esto quiere decir que a lo largo de los años, $1.000.000 no va a ser lo mismo. $1.000.000 hoy no va a ser igual a $1.000.000 dentro de 45 años. Este tema lo obviamos en este video porque no es el objetivo principal y de esto hablaremos en otros videos, pero es importante que lo tengan en cuenta. Con esto concluimos el video del día de hoy. Si les ha gustado, por favor suscríbanse, activen las notificaciones y denle like. Esto nos ayuda a que el algoritmo de YouTube le muestre este video a más personas. Hasta luego.